en el día de hoy estamos con nuestro primer invitado de este mediodía, con Pablo Abufón, vocero de la Coordinadora por Palestina. Ay, bienvenido. Con suspiro te lo digo. Con dolor. Sí. La noticia positiva es que el presidente Boric fue clarito. Lo negativo es que ese ataque fue artero, sin decir nada. Mataron a más de 100 personas, los israelíes, en la Franja de Gaza. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, 400 personas me dicen adentro. sí. Vaya, lo había escuchado. Sí. Y los números siguen subiendo, obviamente. Claro, son de las que no hemos enterado hasta ahora. Como en los últimos 15 meses, además de las personas reportadas muertas por los bombardeos, hay decenas de miles bajo los restos, ¿no? Sí. Bueno, lo que sabemos es que el martes en la madrugada, cuando en Palestina, en Gaza, la gente dormía y se preparaba para empezar su día en este mes de Ramadán, hay un ataque sorpresa por parte de Israel. Sorpresa para los palestinos, pero perfectamente planificado por Israel y además Estados Unidos había sido consultado y estaba al tanto. O sea, digamos, forma parte de un plan o de una estrategia. La pregunta es ¿cuál es esa estrategia? Y hay que ver el contexto más amplio. El contexto más amplio es que el 19 de enero habíamos llegado a un cese al fuego, Exacto. ¿cierto? Que tenía 3 etapas. En la primera etapa iba a haber un intercambio de rehenes palestinos en manos de las cárceles israelíes, detenciones administrativas, presos políticos, etcétera, gente que está presa hace años sin un juicio, y los rehenes que están en Israel. Hubo varias etapas de esa primera fase que se lograron. Hubo un intercambio de prisioneros, de rehenes. Hubo entrada de ayuda humanitaria, totalmente insuficiente, pero hubo entrada de ayuda humanitaria y además hubo un breve retiro de tropas de algunas zonas ocupadas, que eran los términos de esa primera fase. Esa primera fase tenía que durar 45 días, si mal no recuerdo, pero de todas maneras tenía un plazo como comienzos de marzo. El 1 de marzo se cierra esa primera fase del cese al fuego. Y en ese preciso momento, como algo que era esperable en todo caso, Israel decide no pasar a la segunda fase de las negociaciones, que iban a implicar la entrega del resto de los rehenes que estaban vivos, la devolución de más prisioneros y rehenes palestinos en las manos de las cárceles de Israel, pero además, sobre todo, un cese al fuego que incluía la retirada de tropas israelíes de la Franja de Gaza. Eso es lo que Netanyahu y el Estado de Israel no quieren por ningún motivo. Y por lo tanto, desde ese momento, desde los primeros días de marzo, Israel comienza un nuevo bloqueo de la Franja de Gaza, donde no deja entrar ayuda humanitaria, donde bloquea la energía a las plantas de desalinización, aumentando la crisis humanitaria y el acceso al agua potable de los gazatíes y las gazatíes, y por lo tanto creando una circunstancia de presión total sobre los palestinos y las palestinas en Gaza. Claro, de hecho estaban sin luz y sin agua. Exactamente. En ese contexto, ¿no? Es donde se producen 2 semanas después estos ataques que dejan hasta ahora cifras oficiales, 404 muertos, de los cuales 183 son niños, 2/3 de los cuales son niños y mujeres. Y además incluye, durante el día de ayer, un ataque a una residencia de Naciones Unidas de trabajadores humanitarios, uno de los cuales asesinado es un ciudadano estadounidense, por supuesto no reconocido por nadie, ¿no? Según Israel eso no ha ocurrido. Pero está, digamos, las imágenes, está el fact-checking hecho por agencias independientes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Es que Israel no está dispuesto a pasar a la segunda etapa del cese al fuego, lo que quiere decir que no está dispuesto a terminar con sus ataques sobre la Franja de Gaza y su avance terrestre, ¿no? Porque ha amenazado, Netanyahu dijo, se abrirán las puertas del infierno en sus declaraciones del día 19 en la madrugada, ¿no? O sea, pareciera que la visión que tiene Israel no es en ningún caso de terminar con ningún conflicto, ninguna guerra, o por lo tanto seguir con la limpieza étnica de Gaza, y es muy en línea con lo que el presidente Trump ha planteado como limpiar Gaza de las personas que viven allí, desplazarlas a otros territorios e instalar algo así como una reconstrucción a manos de Estados Unidos, ¿no? Que no es una novedad si uno ve un poco en perspectiva histórica lo que ha sido los acuerdos comerciales de reconstrucción en Irak, en Afganistán, donde las grandes corporaciones internacionales, particularmente estadounidenses, han tenido un rol. O sea, hay un buen negocio en la reconstrucción, si es que uno lo piensa bien, ¿no? Alguien tiene que llevarse esos contratos. La guerra es un buen negocio en todo sentido, ¿no? Para la producción de armas, la reconstrucción,
poner a prueba tecnologías de guerra, que es la característica principal de la economía israelí, ¿no es cierto?, que exporta al mundo, incluso a Chile, tecnología de guerra represiva, de inteligencia, de vigilancia, etcétera, ¿no? Probablemente las cámaras de seguridad de Carol Dance también son israelíes. Claro que sí. A ver, ¿qué argumento, por absurdo que sea, fue el que usó Netanyahu e Israel para volver con eso? Bueno, adelantándose a la opinión internacional, lo que ha planteado Israel y lo que ha planteado Estados Unidos, que parece que, ¿no es cierto?, como que hablan juntos siempre. No, ahora están mucho más coordinados que lo que estuvieron, porque Biden a veces golpea la mesa un ratito, otras veces no. Claro, había una, digamos, un amago digamos, de alinearse con otras cosas, pero Vamos a hacer un corredor acuático, después no resultó. sí. Ya. En todo caso, el proyecto de sacar a los palestinos de Palestina y ponerlos en otro lado es política de Estado en Estados Unidos. Todos los presidentes han planteado eso de una forma u otra, de manera más o menos agresiva. Solo como un recordatorio, Biden también lo planteó el año pasado. Pero, ¿qué es lo que hizo Netanyahu? Adelantarse a este momento, al momento en el que se venía el fin de la primera fase del cese al fuego y por lo tanto tenían que comenzar las negociaciones. En primer lugar, Israel nunca firmó por escrito el paso a la segunda etapa de las negociaciones. Pero las fuerzas que están en Gaza, que controlan Gaza, Hamas principalmente y otras, creyeron en la palabra de los mediadores cataríes, egipcios y estadounidenses de que Israel sí iba a pasar a la segunda fase. O sea, digamos, diga lo que uno diga de las fuerzas de resistencia palestina, porque hay posiciones, digamos, diferentes. Los palestinos valoran la resistencia, otros consideran que son terroristas. Independiente de esa posición, en Palestina ha habido históricamente una disposición a negociar la paz y los cese al fuego. Israel no. Y de hecho, entre el comienzo del cese al fuego hasta el 19 de marzo, o sea, este martes que comenzaron estos nuevos ataques, Israel ya había continuado los ataques y había asesinado más de 150 personas, o sea, había violado permanentemente el cese al fuego. Pero lo que había hecho Netanyahu para prepararse es decir, vamos a cambiar los términos queremos extender la primera fase, 50 días más, o sea, no queremos pasar a la segunda fase que implica que nos retiremos de Gaza, y vamos a exigir la entrega de todo el resto de los rehenes a cambio de ayuda humanitaria. Eso es lo que plantea Netanyahu, eso es lo que plantea el negociador de Estados Unidos, Steve Witkoff, que va y negocia directamente con Hamas, cosa que a Israel no le gusta mucho, y plantea, por lo tanto, pone contra las cuerdas a los palestinos para decir, tenemos ¿qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y en la medida en que Hamas dice que no, porque no son los términos del cese al fuego que se firmó, Israel dice, bueno, Hamas no quiere continuar con estos acuerdos, se niega a la paz y no nos queda otra que atacar, y explícitamente lo dice Netanyahu, de ahora en adelante las negociaciones serán bajo ataque, bajo fuego, ¿no? Como decía, se abrirán las puertas del infierno, dice Netanyahu, sobre los gazatíes. ¿Qué pasa con Europa? ¿Está preocupado de Ucrania, de Rusia? Porque ahora Europa ya no es tan amiga ya no le chupa las patas a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo pateó en la cara cuando le estaban chupando las patas. Perdona que sea tan explícito, digamos, estaban en esta cosa con Biden, que no sé qué, sí, después, y sí, lo que diga Estados Unidos, sí, y los alemanes peor todavía, ya esos parecían chupar otra cosa, digamos, por su problema interno de culpa, pero ahora Estados Unidos los pateó. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué ha hecho Europa? ¿Se quedó callada? ¿Está solamente con el problema de Ucrania, Rusia, que además tienen un miedo absurdo a Rusia? Entonces, esta cuestión es... Bueno, lo que sin duda en el contexto internacional lo que hay es no solo tambores de guerra, ¿no?, sino disparos y bombardeos ya efectivos en distintos lugares del mundo. Nos encontramos en una situación de guerra mundial de baja frecuencia, digamos. Y eso es algo que se puede ver tanto en Rusia y Ucrania, ¿no es cierto?, y el involucramiento de otros países, como en Medio Oriente. No, y usa Yemen, por ejemplo, que Biden ha dicho que cuando él estuvo en el gobierno la primera vez no había guerra, él ahora está atacando directamente a los yemeníes, digamos. Claro. Y Estados Unidos y Arabia Saudita han estado bombardeando Yemen desde el 2015, no es ninguna novedad tampoco. Pero ¿qué pasa con Europa? Lo que pasa con Europa es lo que pasa con la mayoría de los países en el mundo. Su compromiso con el Estado de Israel es a través de los contratos comerciales, económicos y sobre todo los contratos militares y de
y de tecnología de seguridad, de vigilancia, digamos, de represión. Eso es lo que ha caracterizado la economía israelí, ¿no? Sí, pero Francia, digamos, a ver, espera un poco, yo te puedo cuestionar, supongo. Francia sí tiene mucho negocio de seguridad, de armas. Entonces, sí, no creo que sea eso lo que los haga decir, no, yo sigo en esta parada. O sea, Francia y otros países, Italia también tiene negocios armamentistas que pueden darle a sus compadres que están a los lados, más allá, no sé qué. No creo que eso es solamente eso, es una cuestión como más hay una cuestión detrás de otros negocios, será, pues no sé, pero a ver, lo que quiero decir es que Europa ha actuado muy mal este momento. A Europa le subieron todos los precios por idiota porque Rusia le ofrecía gas hace mucho tiempo en un precio bastante conveniente, se agarraron con Rusia, les cortaron el gas, han sufrido, tienen problemas económicos. ¿Qué onda? No, yo sé que estoy abriendo mucho, pero... Sí, no sé cómo podemos caracterizar como toda la geopolítica mundial, pero sin duda que hay un ánimo expansionista en las potencias. Las distintas potencias mundiales están en un ánimo expansionista. Y eso incluye Europa como conjunto, ¿no? Que está tomando la decisión de, ya que, como dijiste tú, Trump los pateó, digamos, o al menos generó una tensión fuerte, está aumentando su presupuesto militar en desmedro de los derechos sociales y la vida de las personas, y está preparándose aparentemente para la guerra. Uno podría pensar si esa preparación es un bluff para aumentar el crecimiento de las economías nacionales, o si efectivamente se están preparando para la guerra. Pero sin duda que hay una confrontación y hay un ánimo expansionista. En ese contexto, ¿cuál es el rol que juega Medio Oriente en toda esta cuestión? Sin duda que no es solamente una cosa humanitaria con respecto a los palestinos. La cuestión humanitaria moviliza el discurso, pero no moviliza las acciones, lamentablemente. Y eso ocurre en Chile también, ¿no? Con las mejores intenciones y las mejores palabras del gobierno de Chile, Chile ha dicho mucho, pero ha hecho poco con respecto a Palestina, ¿no? ¿Qué podría ser? La acción más... ¿Qué esperarían que se hiciera? Porque en este momento las declaraciones de Gabriel Boric han sido, creo yo, las más duras, si bien no han sido tan drásticas, pero hasta ahora las más duras. ¿Y qué es lo que se esperaría que hiciera el presidente de la República? O sea, uno esperaría de un Estado como el de Chile, que tiene un compromiso con los derechos del pueblo palestino, que reconoce al Estado palestino desde hace mucho tiempo, uno esperaría una posición en el concierto internacional, en la comunidad internacional, más activa de no solo declarar la necesidad del cese al fuego, sino buscar las maneras, las estrategias para articular a la comunidad internacional en torno a una presión sobre Israel. Eso implica varias cosas. Implica los aspectos jurídicos, que Chile se sumó a la demanda en la Corte Internacional, pero, digamos, eso no ha tenido ningún efecto, ¿no? Netanyahu, su ¿Puede ministro... un país chiquito y sin mucho poder como el nuestro? Pero unido, lo que está diciendo es que se una con otros. Por eso, pero puede influenciar, digamos. ¿Qué tiene para negociar, para jugar, para qué sé Lo que yo? nosotros hemos planteado como coordinadora por Palestina desde nuestro nacimiento, en octubre del 2023, después del 7 de octubre, es que Chile tiene que impulsar, es uno de los países que tiene la posibilidad de impulsar un esfuerzo latinoamericano de como bloque aislar a Israel económicamente, diplomáticamente, y por lo tanto plantearse sin miedo a Estados Unidos, sin miedo a Europa, plantearse de manera firme por el fin del genocidio y la ocupación en Palestina. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer desde Chile? Solo desde Chile es poco, digamos, sí, claro. Aunque sí se pueden revisar los contratos y eso no se ha hecho de manera explícita, ¿no? Yo no he escuchado al presidente Boric exigirle a sus ministros, al ministro de Defensa, al subsecretario de Defensa, decir, queremos revisar todos los contratos y ver cuáles son las alternativas que tenemos, porque no vamos a comprar armas de un Estado genocida, ¿no? Que además son probadas en los palestinos, ¿no? Hay que entender que cada fusil, cada tecnología, cada software es probado primero en los palestinos y después exportado al mundo con la garantía de que fue probado. De que fue exitoso. De que fue exitoso en una operación efectiva, ¿no? Por lo tanto, los palestinos son literal carne de cañón en una industria, no solo en una guerra, digamos, claro, con las reglas de la guerra, etcétera. No, es una industria privada
que utiliza a los palestinos como carne de cañón, como una especie de medio de producción. Como de conejillos de India. ¿no es cierto? En vez de ser maniquíes, ocupa carne y por lo tanto personas comunes y corrientes, personas reales. En ese contexto, ¿qué es lo que puede hacer Chile? Bueno, a la interna puede revisar los contratos comerciales, poner presión sobre el Estado de Israel en términos diplomáticos, pero además puede convocar de manera urgente, hoy día más urgente que nunca. Boric podría convocar a sentarse a la mesa a todos los presidentes latinoamericanos y decir: América Latina, que tiene una historia de violación de derechos humanos con involucramiento de Estados Unidos y de Israel, que apoyó y respaldó y vendió armas a todos los regímenes totalitarios en América Latina. Nuestra historia nos obliga a solidarizar con el pueblo palestino y a ponerle fin a este genocidio. Entonces Chile sí puede hacer cosas, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la sociedad civil? Presionar a su gobierno y movilizarse para que Chile lo haga. Ahora, la pregunta en este momento, en este contexto en el que en un año más Boric ya no va a ser presidente. La pregunta a Gabriel Boric es: ¿cuál va a ser su legado para la paz mundial? ¿Cuál va a ser su legado para los derechos humanos? ¿Cuál va a ser su legado con respecto al peor genocidio en la historia de la humanidad conocida, ¿no? Que ha sido transmitido por redes sociales, que todo el mundo ha visto lo que ocurre y pareciera que nadie más que la gente común y corriente que se moviliza en las calles hace algo? Porque los gobiernos están paralizados. ¿Por qué están paralizados? Parece que tienen miedo de que alguien llegue y les dé un reto. Entonces, ¿cuál es la fuerza capaz de poner presión? No es un solo país, es una región completa. Y América Latina tiene una responsabilidad. Y Chile podría hablar con el presidente Lula, con el presidente Petro y con otros presidentes de Centroamérica, con Claudia Sheinbaum en México. Claro. Y articular una fuerza con Sudáfrica, ¿no? Con los países africanos y de Asia que están dispuestos a respaldar un proceso de paz, de fin de la ocupación, de liberación de Palestina, ¿no? Poner a Israel en su lugar. No es posible que haya un Estado que cometa un genocidio en estos términos. O sea, 183 niños muertos en 36 horas. ¿Quién puede tolerar eso y la cosa sigue como si nada, ¿no? A ver, Pablo, yo en términos generales estoy de acuerdo contigo, pero si uno ve lo que es la política internacional, etcétera, yo no estoy de acuerdo en que estén dispuestos a respaldar porque si no lo habrían hecho. O sea, hay algunos que se han puesto más firmes, claro, como Sudáfrica, pero la han dejado sola. O sea, y Lula, México, Colombia y Chile, claro, pero Argentina te va a hacer una etapa que se va a escuchar hasta el Estadio Nacional, ¿cierto? Perú también, Ecuador también, tiene 3 fascistas. No, la peruana es tonta, pero más que fascista. Pero entonces estamos hablando de que tampoco Latinoamérica está tan unido y nunca ha actuado unida para alguna cosa así. Pero por otro lado hay otros que deberían ser más responsables, que son la Liga Árabe. 22 países árabes en la Liga Árabe, que en su propia constitución dice que, etcétera, protegen. Y no han hecho nada. Y ellos son los que viven al lado, tienen armas, tienen economía. O sea, la Liga Árabe es de una irresponsabilidad, de una desidia, de una... Y que también se ven afectados directamente. O sea, algunos de sus países sí, Siria, claro. Líbano, los palestinos, están dentro de la Liga Árabe. Porque ahí, claro, hay la mitad, no sé, dice favor Estados Unidos y lo otro, pero son hermanos árabes. Parece que los palestinos son como los hermanos chicos, el hermano pobre de la Liga Árabe, porque nunca... y bueno, y los sirios también, y los libaneses también, porque tampoco han hecho nada. Entonces, tú dices, Latinoamérica debería hacerlo, sí, pero pasemos por casa, ¿quiénes son los que son hermanos de ellos, digamos? Y la Liga Árabe no hace nada, hace declaraciones. La otra vez leí una, oye, qué buena declaración. Y después dije, bueno, pero ¿qué ha hecho? Y me empecé a buscar y no había nada. Entonces, claro, pedirle a Latinoamérica, que depende en gran parte de Estados Unidos, nosotros no más de China, pero otros sí, que no somos un continente que tengamos un mercado común, que tengamos una moneda común, que tengamos reglas comunes para nada. Yo estoy de acuerdo que debiera ser, pero al día de hoy, si no lo hace ni siquiera la Liga Árabe, que es quien está ahí todos los días, ¿le podéis pedir eso a Latinoamérica? O sea, la pregunta... Honestamente lo puedes hacer. Sí, claro. Sí. La pregunta que... De hecho, lo está haciendo. Sí, claro. La pregunta que nos hacemos en Chile, que yo escucho todo el tiempo de personas chileno-palestinas y también de personas chilenas que solidarizan con Palestina, es
¿qué podemos hacer? Lo Sí, que más sí, se siente es impotencia. Es lo mismo que nos Y preguntamos la pregunta nosotros. es qué Claro. podemos hacer. O sea, yo soy de los abogados que firmé una petición a la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional para Sí, que... claro. Sí, o sea, lo que podemos hacer, pero... Exacto. Por eso la pregunta es, hay que pensar un poco en circunstancias excepcionales, las soluciones siempre son excepcionales. Los canales tradicionales de la diplomacia, de las relaciones comerciales, no bastan. cuentan No, y no no. alcanzan en estos tiempos. Por lo tanto, si me preguntan qué podemos hacer desde Chile, yo creo que tenemos que movilizarnos, educarnos sobre lo que está ocurriendo, tenemos que presionar al gobierno, no solo para que tome medidas en el gobierno de Chile, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones directas, bilaterales con Israel, sino también tiene que movilizar a los países que están más cerca, que hablan el mismo idioma, con los cuales hay ciertas afinidades ideológicas, programáticas, de perspectiva, como digamos. Eso es porque desde Chile nos queda más cerca América Latina que los países árabes. Sí, claro. Pero es una pregunta muy válida. Solo introducir una anécdota personal. Cuando yo era muy chico, mi abuela, hija de palestinos, las primeras como historias sobre Palestina que yo escuché no eran tanto cómo era la tierra, cómo era lo que comíamos, la música que escuchábamos, era los países árabes son unos traidores, decía mi abuela. Y eso es porque después de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, ¿no? En que Israel arrasa con los países árabes que intentan presionar a Israel, ¿no es cierto?, a retroceder en su ocupación, toman una decisión, digamos, de tomar su propio camino, negociar directamente con Israel y con Estados Unidos, y hay algunos países que derechamente han normalizado relaciones con Israel y prefieren llevarse bien con Israel que proteger a los palestinos, ¿no? Han abandonado la causa palestina. Y eso no es ninguna novedad, todos los palestinos lo saben, y hay un reconocimiento de eso. La pregunta es qué pasa con los otros países, ¿no? Los países que han planteado abiertamente una posición pro-palestina. El Líbano, Irán, ¿Siria? Siria Era. en algún punto, porque Sí, ya no. en el contexto del gobierno de los Assad había una retórica pro-palestina, Sí. pero una acción muy brutal en contra de los palestinos, incluyendo sus propios campos de refugiados. Pero digamos que los palestinos han estado bajo amenaza, expulsión, refugio en toda la región, ¿no? Pareciera que son efectivamente un pueblo que es de segundo orden en Medio Oriente. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer la Liga Árabe? La Liga Árabe, los países árabes han tomado la decisión de presentar un plan de reconstrucción de Gaza, post cese al fuego, que implica que fue muy interesante porque logró contraponerse rápidamente a la idea estúpida de Donald Trump de transformar Gaza en la Riviera del Medio Oriente, ¿no es cierto? En ese sentido, propusieron un plan de reconstrucción que implicaba cientos de billones de dólares puestos por los países árabes, Qatar, Egipto y otros, para reconstruir Gaza, una nueva gobernanza para Gaza y de algún modo contribuir a neutralizar lo que ha sido como este contexto de desestabilización. La pregunta es, y eso está muy bien, la pregunta es, ¿qué pasa con Israel en todo esto? ¿No? Porque Israel sistemáticamente ha tenido una política de desestabilización de la región. Israel no tiene un compromiso con la paz en la región, ¿no? A Israel le conviene la desestabilización en la región porque eso le permite, primero, victimizarse permanentemente y con eso, digamos, azuzar todos los tambores de guerra y la venta de sus principales ingresos tienen que ver con los apoyos que vienen del extranjero, porque Israel no se sostiene sin el apoyo de Estados Unidos y Europa, y segundo, por la compra de armas y tecnologías de represión. Entonces, Israel tiene un interés material en que la región sea un río revuelto, ¿no? Porque la ganancia de pescadores está más cerca de ellos, que tienen el respaldo de grandes fuerzas, grandes potencias. Y en esto Rusia y China tampoco han sido aliados de los palestinos, lamentablemente, ¿no? Puras declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto a lo largo de más de un año y medio de genocidio? Que los gobiernos del mundo pareciera que sus intereses materiales están en primer lugar, que los compromisos con los derechos humanos o los compromisos con la vida son en segundo lugar, y que los pueblos son los que se han movilizado, porque las movilizaciones a nivel mundial son gigantescas. O sea, en cada momento en el que hay un ataque, no solo ahora, no solo después del 7 de octubre, antes, el 2014, el 2010, el 2009 y así, siempre han habido movilizaciones mundiales. Los pueblos se movilizan, los gobiernos se paralizan.
¿De qué nos habla eso? Nos habla de que hay un rol que cumple Israel en Medio Oriente que nadie está dispuesto a cuestionar, que tiene que ver con un punto de avanzada de ciertos poderes del capitalismo occidental que tiene que ser defendido y que a nadie le conviene, mientras estén en alianza con esas potencias, a nadie le conviene cuestionar. Ahora, esas potencias ahora no solo incluye a Estados Unidos, incluye también a China y a Rusia, que tienen sus negocios con Israel. No sé si ustedes han visto a los chinos hacer algo por Palestina, ¿no es cierto? Pareciera que tienen una visión alternativa, pero con respecto a Palestina... Le dijeron a Donald Trump que no iba a permitir que hiciera la Riviera. Eso lo dijo el líder chino. Eso fue todo lo que dijo. Claro, pero de nuevo, declaraciones y dónde están las acciones y las presiones a nivel diplomático, comercial, militar, etcétera. Claro que sí. Tenemos comentarios de nuestra comunidad. Rolo F dice, no, Chile tiene que terminar relaciones con Israel y no reconocerlo. Willy Eddy, todos los gobiernos progresistas podrían unirse por la causa palestina. Claro, eso es lo que se propone. Ana Cruces dice, Palestina libre no más. Crímenes, genocidio, infanticidio, masacre contra el pueblo palestino. Orlando Wong dice, todo el apoyo al pueblo palestino. Chile debe romper relaciones con Israel mientras siga el genocidio. Y por último, Patricio Alonso dice, el presidente tiene la oportunidad de liderar una condena contra Israel, aunque sea solo, porque se la habrá jugado y se diferenciará de los cómplices pasivos. Y tenemos un mensaje... ¿Qué? Ajá, ok, pensé que había un comentario de WhatsApp. Ya, no. El último mensaje tuyo. ¿Qué tienes para decirle a nuestra comunidad, a la gente que te está viendo y a quienes se siguen preguntando qué podemos hacer? Bueno, lo primero es reiterar de que hay cosas que podemos hacer. Podemos movilizarnos, podemos seguir movilizados, podemos y debemos exigirle al gobierno de Chile, al Estado de Chile, a todas sus instituciones, los parlamentarios también tienen una responsabilidad, de tomar una posición con medidas concretas, ¿no? Y con determinación. Y nosotros creemos desde la Coordinadora por Palestina que una de esas cosas tiene que ver con revisar todos los contratos comerciales, realizar un embargo de armas, analizar seriamente las alternativas para financiar, para comprar armas si eso fuera un problema, y por lo tanto avanzar hacia el aislamiento del Estado de Israel, ¿no? O sea, lo hicimos sin problema con Sudáfrica, el mundo lo hizo sin problema con Sudáfrica, y pareciera que con Israel es más difícil. Hay posibilidades concretas de hacer. Creemos que también Chile, y en particular el presidente Boric, tiene la oportunidad de dejar un legado de paz, de derechos humanos, de justicia en el mundo. Y eso implica, por ejemplo, convocar a los presidentes de América Latina, de África, de Asia, a un foro internacional por la paz y el fin de la ocupación en Palestina. Creemos que eso es algo que debe hacerse, que los canales, sin duda los canales tradicionales de la comunidad internacional, del derecho internacional, no están funcionando, ¿no? La condena de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, no están funcionando. Tenemos que tomar medidas excepcionales. Y finalmente, tratar de entregar un mensaje de esperanza de que, aún así, a pesar de todo, los palestinos nos recuerdan permanentemente que frente a la agresión, frente al genocidio, es posible seguir viviendo. Lo que vemos todos los días es que niños y niñas, es que jóvenes en Palestina, es que todo el mundo en Palestina sigue viviendo su vida, y cuando les dicen y les ofrecen la oportunidad de irse, dicen, nosotros nos quedamos acá porque este es nuestro hogar y lo vamos a defender. Finalmente, hacer un llamado a una movilización que hemos convocado para el día viernes 21, este viernes, a las 19 horas en Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda, precisamente porque creemos que esa voz que tiene la sociedad civil en Chile, que tienen los sectores movilizados en Chile por Palestina, tienen que llegar a la Moneda, y desde la Moneda tienen que expandirse hacia el mundo. Eso es fundamental. Ahí está la convocatoria, ahí está el afiche, concentración por Palestina, contra el genocidio, contra el apartheid, en la Plaza de la Ciudadanía, entonces este viernes 21 de marzo a las 19 horas. Así que muchas gracias, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy día. Y bueno, y ojalá que llegue mucha gente a esta concentración del día viernes. Eso esperamos. Muchas gracias. Gracias. A ti, Pablo. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con la última entrevista de este mediodía. Vamos y ya volvemos. Piezo et la voz de los que sobran. Y donde están todos? Daniel? Alejandra? Hassan? Rufinli? Rodrigo? Ah.
Están estudiando la pauta, las noticias importantes de hoy. Información que nadie te muestra. Por eso me gusta la voz de los que sobran. ¿El equipo técnico está listo? ¿Estás listo, Sam? ¿Empezamos ya? Estamos al aire. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.